¿Cómo estás? Bien, ¿me escucha bien? Demasiado fuerte, estoy bajando mi volumen para no... Ahí está, perfecto, Está bien, está bien. perfecto. Igual me caracterizo por tener voz fuerte, así que hay muchos que se tienen que acostumbrar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá con estas nuevas tecnologías, innovando con este ciclo de vivos con los especialistas, porque bueno, la pandemia está, pero la endometriosis en nosotras sigue. Eh, Así que desde Endormanas Argentina estamos tratando de seguir informando, seguimos luchando por esa ansiada ley que necesitamos para que nos cubra como enfermedad crónica y poder ser mejor atendidas. Así que bueno, eh, vamos a Mirá, presentarnos. mirá dónde estoy yo, para que veas, justo hablando un poco de tecnología y de todo un poco, mirá lo que estamos, la reunión de la comisión directiva de endometriosis. No me digas, Ahí está no, Ale, justito, ¿viste? Le todo al mismo cayeron tiempo. todos al mismo tiempo. Está Ale González, Santiago Tascós, Humberto Dionisi, por ahí, todos los muchachos de endometriosis. Así que ahora, pero ya les avisé que iba a estar con ustedes, así que les doy la prioridad, estoy súper relajado, me pueden preguntar lo que quieran. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias por sumarse. Y nos toca la pregunta del millón para usted, Doc, que todas nos preguntamos lo mismo y no entendemos por qué. ¿Por qué la endometriosis decimos que es una enfermedad benigna, siendo que es tan invasiva y tan agresiva para nosotras? Bueno, todos decimos que es una enfermedad benigna, crónica, pero agresiva. Son todos términos que describen a la endometriosis y realmente es así, más Sí, allá de que las mujeres la padezcan bastante, generalmente desde jóvenes. Pero sí, no deja de ser una enfermedad benigna que tiene un leve aumento en las probabilidades futuras de desarrollar un cáncer de ovario o un cáncer de endometrio, pero la realidad es que es una enfermedad benigna, crónica, o sea que no debe olvidarse esto, o sea, sí. no deja de ser crónica y no deja de ser una enfermedad súper importante. Por eso el logro que han tenido ustedes de que esto se apruebe como una enfermedad crónica y que se lo reconozca a nivel de las prepagas y de las obras sociales, de que esto es una enfermedad que por más que sea benigna, realmente tiene una importancia por la cronicidad que esto y por la invalidez que le da a las pacientes que lo sufren. Claro, por eso muchas veces dudamos de que justamente sea benigna. Muchos médicos cuando nos vamos a hacer ver, particularmente, no me gusta hablar en primera persona, ¿no? Pero lamentablemente lo tengo que decir, a mí me ha tocado un médico que me ha dicho, es peor que el cáncer. Y salir de ese consultorio con esa frase realmente nos resuena y nos angustia, porque ya al declarar la crónica es porque no tiene cura. Eh, sí, es medio difícil. Si uno, perdón, estoy votando. Eh, o sea, es una realidad que es una enfermedad crónica eh, y que puede no tener cura como no la tiene la diabetes, Sí. como no la tiene a veces la hipertensión, pero no es una enfermedad oncológica donde las células se dividen de una forma eh, o sea, descontrolada y pueden generar alteración de órganos vitales, cosa que la endometriosis no lo hace o tenemos formas de atacarla con algunos tratamientos médicos o quirúrgicos, cosa que a veces el cáncer no se puede hacer. Así que esa es la diferencia entre una enfermedad oncológica crónica y una enfermedad benigna crónica, como puede ser en este caso que estamos charlando, la endometriosis. Sí, la endometriosis, según el grado que una padezca de endometriosis, es justamente cómo nos afecta y cómo afecta también a los órganos que están cercanos o a los órganos que reciben estos implantes de endometrio. ¿Qué severidades de endometriosis podemos hablar de leve
a grave? ¿Por cuántos estadios podemos llegar a pasar? En general están descritos varios estadios y hay muchísimas clasificaciones disponibles cuando uno empieza a ver o a ver la endometriosis en distintas sociedades. Las sociedades científicas que más se ocupan de la endometriosis son las sociedades de fertilidad, la Sociedad Europea de Fertilidad, la Sociedad Americana de Fertilidad, la Sociedad de Cirugía Laparoscópica Americana. O sea, son las sociedades que marcan tendencia en lo que es la clasificación. Hay una clasificación bastante simple que habla de 4 grados de endometriosis, que es grado 1, 2, 3, 4, y a través de los 4 estadios es que una paciente puede eh, pasar a través de la endometriosis, pero no siempre una paciente debe primero tener la estadio 1 y después pasar a un estadio 4. O sea, hay pacientes que arrancan con su endometriosis desde edades muy tempranas, ya en estadios bastante avanzados, que por ahí son los casos más complejos para nosotros de tratar. Claro, y en el caso que se detecte a tiempo, en un grado leve, puede llegar a darse que sea progresiva la endometriosis si no se da con el tratamiento adecuado o si el organismo no reacciona al tratamiento hormonal que estamos recibiendo. Sí, la verdad que sí. Si uno no la detecta a tiempo y no hace nada al respecto, la enfermedad puede avanzar sola sin darnos indicio o a veces sí, dándonos dolor. Y hay mucho acá, y acá es muy importante lo que hagan ustedes, lo que hagamos nosotros y lo que haga el médico generalista de cada región, porque hay un lema que estamos muchos hablando y usando ahora que es, si duele no es normal. ¿Cuántas de ustedes les ha pasado que de chicas tenían dolores menstruales o dolor con las relaciones sexuales y lo tomaban como algo que era normal? No, mi amorcito, es así, el Claro. menstruar duele. Entonces, eso empieza y por eso estamos acá reunidos con la comisión también nosotros, porque se está armando un mapa eh, argentino, un mapa nacional de lo que es endometriosis, para que profesionales ginecólogos y no ginecólogos sepan diagnosticar en forma precoz este Claro. tipo de patología en la mujer, para que podamos hacer algo al respecto y no dejar a esas mujeres sufriendo durante tanto tiempo con algo que a veces podemos nosotros tratar. No siempre la endometriosis el tratamiento es quirúrgico, ojo. O sea, Sí. muchas veces con una medicación adecuada podemos hacer que esta paciente no tenga dolor y viva una vida totalmente distinta y disfrute totalmente distinto de sus relaciones o de lo que tenga lo que respecte a su vida personal. Claro, sí, eso agarrándolo a tiempo. Nosotras cuando empezamos con esta lucha desde Endohermanas y nos juntamos con el doctor Alejandro González hace poco más de año y medio, eh, armamos juntos como un punteo de lo que debería ser una ley, que lo presentamos en la legislatura porteña cuando el diputado Roy Cortiña presentó el proyecto de ley para Ciudad. González hizo un escrito de por qué necesitamos una ley y dentro de esos armamos el protocolo de atención primaria, que son las preguntas base para poder hacerle a una paciente que llega con dolor pelviano o dolor de ovarios o dolor en la menstruación antes o después. Eso lo están aplicando desde la atención ustedes. Como, por Sí, ejemplo, yo llego a ver al doctor Gorosito con todos mis estudios y cómo me atiende el doctor Gorosito si voy con los síntomas de dolor antes, durante, después de las relaciones sexuales, sangrado abundante, inflamación, ¿cómo sería el procedimiento de consulta? mira, yo te cuento cómo es el procedimiento nuestro una vez que llega la paciente al consultorio. Sí, Lo primero que hacemos es mirarla a la cara y preguntarle cuáles son los antecedentes que esta paciente tiene desde muchos aspectos. O sea, si tiene embarazos, si tuvo embarazos, si los perdió, si llegaron a término, cuántos embarazos tuvo, si fueron partos normales o fueron cesáreas, si tiene cirugías previas, si tiene algún antecedente que pueda tener una relación con alguna
con alguna situación, como puede ser una diabetes, hipertensión o alguna enfermedad como crónica, como la que estamos hablando ahora. Sí, Ahí nos abocamos al examen físico, ¿no? Pero previamente, obviamente, le escuchamos a la paciente contarnos de las características de este dolor. Y eso es súper importante que la paciente sepa discriminar, y a veces es muy inespecífico el dolor de la endometriosis. No siempre va a ser tan puntual como decirte dolor con las relaciones sexuales. Ay, si me duele todo el mes, entonces no es endometriosis. No, mentira. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer que los médicos, ginecólogos y no ginecólogos de todo el país entiendan que la endometriosis es una enfermedad crónica que puede ser bastante inespecífica, que es muy frecuente, es muy prevalente en toda la sociedad, y que es muy importante tener en cuenta estas vicisitudes de la enfermedad, porque no siempre se va a presentar como un gato con bigotes y orejitas. O sea, a veces tiene algunas alteraciones, de acuerdo al grado, de acuerdo al estadio en que la encontremos, de acuerdo a la paciente también. Hay pacientes que tienen dolor, otras que tienen un poco más de tolerancia. Entonces, no siempre son los mismos síntomas, y hay que estar atentos justamente a escuchar a esa paciente qué es lo que nos está diciendo. bien, Ojo, no todos los dolores pelvianos crónicos son endometriosis, pero claro. sí todos los dolores pelvianos crónicos debemos prestarle atención nosotros como médicos, ¿se entiende? Claro, sí, porque Puede ser justamente como endometriosis. decíamos antes, si duele no es normal y algo está pasando. Puede que sea endometriosis, como no, pero hay que investigarlo. Eh, Exactamente, y en el caso de exactamente. de las pacientes asintomáticas, porque se lo descubren cuando de repente se quedan dobladas, nunca tuvieron un dolor previo y cuando van de urgencia le descubren endometriosis. ¿Vamos a lograr tener alguna manera de prevenirlo con algún estudio en algún momento? Porque al ser asintomáticas es un tema también. Quizás se puede, en asintomáticas se puede llegar a diagnosticar si es que están buscando embarazo y no quedan embarazadas. Pero si no están buscando un embarazo, cómo hacemos para prevenirlo, para diagnosticarlas? Sí, va a parecer un poco odiosa esta respuesta, pero si es asintomática no tenemos mucho para hacer, y Claro, es tampoco es difícil. muy útil que nosotros lo diagnostiquemos. Hay muchas, o sea, a medida que pasa el tiempo se va sabiendo más de la endometriosis y de muchas otras enfermedades, y se va cambiando el paradigma de tratamiento, ¿no? O sea, uno como que hace 10 años no es lo mismo que lo que hacemos hoy. Entonces, hace 10 años se operaban todas las pacientes y era necesario 6 veces por endometriosis. Hoy se Sí, sabe que la idea es operarla una vez y perfecto a esa paciente para que no haya que volver a intervenirla varias veces. Hoy se sabe que lo más conservador es lo mejor. Hoy se sabe que muchas veces que no siempre lo mejor es operarla. ujú, Hoy se sabe que las pacientes asintomáticas no deberíamos tratarlas, ¿sí? Y si la descubrimos con un estudio, por ejemplo, una resonancia que se hizo una paciente por alguna otra situación, bueno, hacerle un seguimiento, prestarle atención a esta chica que está con una probable endometriosis, pero no tampoco meterle en la cabeza que tiene endometriosis y que va a tener, por cierto, algo que porque a veces no la va a afectar en absolutamente claro, nada esta claro, sí, sí, endometriosis. sí. Endometriosis es tan inespecífica y tan aleatoria que va a Impredecible. depender, impredecible la palabra. O sea, depende de dónde se instale ese Sí, foquito de endometriosis y las sí, adherencias que genere, va a dar síntomas o no, va a dar a pacientes subfértiles o no, y va a dar dificultades para conseguir embarazo o no. claro. Entonces, es muy impredecible, como bien decís. Sí, es como todas las enfermedades, ¿no? Que también depende de cada organismo y depende de lo avanzado que esté la enfermedad. Acá una de las chicas pregunta si es benigno perder un riñón por esta enfermedad. Yo conozco muchas pacientes que, bueno, que han tenido más de 6 operaciones. Una compañera de La Rioja ha estado en terapia intensiva, en coma porque le ha llegado al pulmón. Por eso nos queda la duda de benigno y también de invasivo, porque realmente nos va deteriorando la vida. Y, y el poder ayudar y que ustedes en este momento estén reunidos para poder avanzar en esto nos allana un montón el camino, porque nosotras llegamos a esta edad, si se quiere, mutiladas. Como bien usted decía,
no operar si no es necesario. Para eso se necesita una capacitación desde la educación, desde la universidad. ¿Están pensando cómo abordar ese tema de capacitación o de incluirlo como una materia extra cuando se estudia ginecología y no como una enfermedad más ginecológica? Sí, justamente en eso estamos. O sea, este mapa también lo que estamos hablando es de hacer cursos mensuales para que se pueda acreditar a estos médicos de todo el país a que sepan identificar y tratar la endometriosis. Es muy difícil igualmente tener a cirujanos altamente capacitados en muchos lugares del país, porque la capacitación quirúrgica tiene una complejidad importante, entonces no podemos no podemos esperar eso. Pero sí es verdad que en la facultad, no solo para los que hacen ginecología, tendrían que los médicos tener una alerta en cuanto a lo que es el dolor pelviano crónico y la endometriosis en particular. Con respecto a esta chica que perdió el riñón, sí, la verdad que es lamentable escuchar estos casos y realmente a veces sucede que es necesario, pero hay que ver si realmente era necesario o no y si uno podía hacer una cirugía un poco más conservadora o no. Hoy, por ejemplo, yo egresé de la facultad en el 2000 y la verdad que en ese momento las cirugías eran mucho más radicales para la endometriosis, cosa que hoy se está dejando de lado, Mm, pero todo eso va con la especialización quirúrgica que se está tomando en todos los aspectos, y no solo para la endometriosis, estoy hablando mm, para cualquier enfermedad, ¿no? El cáncer de ovario, cáncer de cuello. Yo soy oncólogo ginecólogo, así que conozco bien cuál es el tratamiento y cómo ha sido el cambio de estas enfermedades, incluida la endometriosis. Y les cuento que la endometriosis es una cirugía de las más complejas dentro de lo que es la ginecología ginecológica, o sea, claro. la ginecología quirúrgica. De hecho, mucho más compleja que las oncológicas, mucho más compleja que un cáncer de ovario, porque nos distorsiona la anatomía. Nosotros Mm, no sabemos con qué nos vamos a encontrar y qué es lo que vamos a tener que hacer. Entonces, donde tendría que estar el urétero o el riñón, por ahí no está, y está en otro lado porque hay tantas adherencias entre los órganos que nos desdibuja toda esa anatomía. Entonces, realmente estamos luchando justamente por esto de la formación quirúrgica, pero no es algo que podamos prometer en lo inmediato. ¿Sí? Pero el hecho, como vos decías, que estemos acá reunidos es porque nos apasiona, porque sí. queremos encontrar una solución y porque realmente nos importan cada uno de ustedes que están sufriendo de determinados síntomas. Ahora, muchas hablamos siempre de los estudios que nos tenemos que realizar y se nombra mucho el CEA 125. ¿Podemos explicar bien en qué consiste para que nos quede claro que no es un determinante, porque no termina no siendo un determinante, sí un indicador, pero mejor que lo explique usted? Bien, bien, sí. Hay estudios que nosotros usamos como ayuda para hacer un diagnóstico o acercar un diagnóstico de una determinada patología. Mm, En el caso puntual de la endometriosis, uno muy importante para nosotros y de primera línea es la ecografía. Otro estudio muy importante también que está tomando cada vez más protagonismo es la resonancia magnética. sí. Y ayudando a estos dos estudios de imágenes, tenemos a un estudio de sangre que se llama el CA 125. El CA 125 es un marcador tumoral, se eleva en muchas circunstancias, es bastante inespecífico, pero a nosotros puntualmente se nos eleva en la endometriosis y en el cáncer de ovario. Ujú, Obviamente que hay situaciones como las infecciones que pueden dar elevado, pero el hecho de que está elevado y además sumado a alguna imagen ecográfica o resonancia y a unos síntomas que nos puede estar comentando la paciente, nos puede hacer sospechar que hay una endometriosis. Entonces es un buen indicador. No es absoluto, nos sirve para tomar una decisión. Por ujú. ejemplo, si está el marcador elevado y hay un médico ginecólogo que no hace ni endometriosis ni oncología, lo ideal sería que este médico ginecólogo derive
a la paciente a algún especialista que esté entrenado en hacer cirugía de endometriosis o de oncología, sospechando. Entonces, como te decía, lo importante es sospechar. El que no conoce no diagnostica, el que no conoce Claro, no lo sospecha. Entonces, lo importante es que se conozca de todo esto, porque así como ustedes han hecho un trabajo fundamental, hay médicos en el interior que todavía no saben esto de que si duele no es normal, no lo sí, asimilan. es verdad. Eh, Ujú. entonces es muy importante ir de a poquito y paso a paso achacando sobre esto, ¿no? Pero sí, el marcador 125, el 125 sirve justamente para eso, para determinar primero qué cirujano va a abordar a esta paciente y después se le puede hacer un seguimiento a esta paciente con los marcadores a ver si se eleva, se mantiene igual o si desciende. Pero de vuelta, es muy inespecífico y sirve en determinadas circunstancias. Perfecto, perfecto. Igualmente tampoco depende mucho del ginecólogo y del cirujano, en este caso como usted, llevar a cabo una cirugía por endometriosis porque entran en juego también otras especialidades. De ahí la idea de crear un panel de atención multidisciplinario que tenga que ver con proctólogos, con gastroenterólogos, eh, con cuántas especialidades de repente han llegado a operar ustedes. Sí, no, la verdad que eh, proctólogo, urólogo, cirujano vascular, gastroenterólogo y ginecólogo. 5 son las especialidades que más están en contacto con todo lo que es patología pelviana. Porque la Sí, endometriosis, vos pensás, es una patología pelviana, sí. crónica. Y de acuerdo a la afectación que ésta genere, obviamente que nos tenemos que apoyar. Eh, yo puedo hacer alguna situación, o sea, resolver alguna situación que pueda pasar en quirófano, pero obviamente que el coloproctólogo que hace 50 veces esto por mes, lo va a hacer mejor que yo. Yo puedo resolver una patología urinaria, sin duda, porque estamos entrenados para eso, pero seguramente que el urólogo lo va a hacer muy bien porque tiene 50 veces más cirugías de este tipo que yo. Entonces, siempre uno que puede apoyarse, lo ideal es apoyarse, pero ojo que no en todos lados tenemos la posibilidad Claro. de contar con un equipo multidisciplinario como el que te estoy contando. Sí, Muchas porque veces no hay que todos actuar estos solo y especialistas saben de endo tampoco, tal cual, tal cual. ni Y cómo ahí se hoy, comportan. como está buenísimo lo que contás, porque hoy hay coloproctólogos que se dedican a endometriosis. Hay Ujú. urólogos que hacen especialización en endometriosis. El cirujano vascular tiene la endometriosis en la cabeza antes de pensar en un síndrome vascular como congestión pelviana o un síndrome de May-Turner, que son muy comunes o mucho más comunes de lo que uno piensa en lo que es el dolor de la pelvis. Y además se pueden asociar estos síndromes. No es que si vos tenés dolor tiene que ser o por una cosa o por la otra. La Claro. paciente, y muchas veces pasa que tiene las dos o tres cosas, Mm. las dos o tres patologías. Entonces, sí Sí, es muy difícil, pero y depende de dónde caigamos, nos dicen cualquier sintomatología lleva a, a otro problema que no sea la endometriosis. Yo caí de urgencia hace más de 2 años y me dijeron que era gastroenteritis y yo iba con todo mi antecedente de endometriosis. Hasta que me hicieron sí. todos los estudios y bueno, y tenía grado 4 avanzado. Ahí viene otra pregunta. Eh, la histerectomía, está dentro de los mitos esta pregunta, de los mitos de la endometriosis. La histerectomía, ¿cura la endometriosis? Por ejemplo, en mi caso, me dejaron los ovarios. ¿Cuál es el funcionamiento del organismo con este tipo de histerectomía? ¿Me puedes hacer una pregunta más fácil? No, no No, la tenés una un poquito más sencilla. Pero, como hablamos hace un rato, hoy se tiende a no pensar que una cirugía radical, como puede ser una histerectomía o una oforectomía, que es sacar los ovarios, sea un tratamiento ideal para endometriosis. O sea, nos cuesta pensar eso y empujamos la idea de que no de sea que no. así, de que no lo sea. O sea, no Lo que haya pasa que que a sacar el veces, útero. perdón que lo interrumpa, lo que pasa que a veces Vos interrumpí lo que quieras. estamos, estamos tan cansadas de sufrir años y de sufrir dolores intensos que pedimos, por favor, que nos saquen todos. Y la verdad que como mujer, el pedir eso
es fuerte. Y hay que tener una Sí, contención familiar, una contención psicológica y de amigos, porque muchas de las que estamos en el grupo hemos perdido de vivir cosas extraordinarias en nuestra vida por el tema de los dolores. Entonces llegamos al momento de decir, por favor, no quiero sufrir más. Y ahí entramos sí. en una desesperación y bueno, y queremos que nos operen a todas costas y no encontramos profesionales como usted que nos sienten y que nos expliquen que hay otras alternativas también. Eh, Incluso te digo de la contrapartida, o sea, yo me he encontrado en algún momento aceptando ese petitorio de la paciente, porque Mm, realmente a veces no nos quedan alternativas y decimos, bueno, yo está bien, yo te saco. Y la verdad que eh, es verdad que lo he aceptado y lo he hecho. Y si vos me preguntas, ¿resuelve? Sí, en ciertos casos lo resuelve, pero no tenemos que nosotros tomarlo como algo que es así, como que claro, la decisión final o el tratamiento final sería la esterectomía o la anexectomía porque no lo es, no bien, es. Es- Muchas veces me ha pasado que me lo pidan y cuando entro me doy cuenta de que está tan limpio todo que es imposible que sea eso el dolor y buscando uno encuentra un foco que es el que está generando el dolor. Por eso lo importante acá es que nosotros, nuestra parte es educar a los cirujanos para que todos sepan buscar y encontrar los focos que le den la importancia que merece cada caso. Es súper difícil, ¿eh? O sea, es súper difícil porque la paciente con endometriosis viene con una carga emocional importantísima también, y sí. nosotros tenemos que ser conscientes de eso, o sea, como médico ginecólogo y el que está escuchando a la paciente, realmente es, eh, es el doble de esfuerzo a veces, y no es culparlas a ustedes, sino al contrario, tratar de entender por qué es que viene la paciente pidiéndonos que le saquemos el útero o los ovarios con tanta convicción, y no hay forma de que nosotros le podamos hacer sacar eso de la cabeza, ¿no? Y a Ahí veces por entra en ahí juego no lo también, hacemos. sí, ahí entra en juego también un poco ¿No? la contención por parte de ustedes, ¿no? Hacia la paciente. ¿Cómo manejan el tema de la contención de la paciente, de informar también a la familia o de informar bien a la paciente acerca de la endometriosis? Sí, bueno, es difícil, o sea, depende del grado también, ¿no? Uno trata Claro. de que la paciente no se vea alarmada por esto, o sea, yo no le puedo decir a la paciente, tenés endometriosis, estás arruinada por el resto de tu vida fértil. O sea, obviamente que no. Entonces hay que No, manejar lo la odian. información que se le da a cada paciente de acuerdo al grado de endometriosis que tiene y a lo que está buscando en su vida. Porque Mm, si esta paciente tiene un pequeño dolor que uno lo puede manejar con medicación, con un antiinflamatorio no esteroide, listo, sí. perfecto. La endometriosis, quédate tranquilo, no pasa nada, la endometriosis no te va a afectar, lo vamos a ir controlando, lo vamos a ir manejando. Venía a verme cada 6 meses que vamos a hacer un control ecográfico y vamos a ver cómo andás. Eso es una forma por ahí de prestarle, mostrarle a la paciente que uno está interesado por lo que le está pasando, ¿no? Eso es Claro, pero lo son más muy pocos los importante. médicos que realmente actúan de esa manera. Eh, Bueno, pero eso es, ahí en eso estamos. Yo estoy tratando de que esto cambie, ¿no? Pero bueno, claro. realmente eso depende de cada médico también. Ahí Es muy preguntaba, una de las difícil. chicas preguntaba cómo se interesó usted por la endometriosis, de capacitarse en la endo, entender un poco más de endo. ¿Qué lo motivó a ir por el camino de la endometriosis? Es larga, ¿querés que te cuente? No sé, te cuento la historia. Yo la verdad que no lo conté nunca, me parece. Bueno, es la Yo oportunidad. cuando yo empiezo, cuando estoy terminando la facultad, me puse a trabajar en un centro de fertilidad, puedo decirlo, sí, el nombre sí, en Sí. Alitus, Ujú. de investigación básica en Alitus. La verdad que yo quería hacer fertilidad, no, en realidad no quería hacer medicina, pero una vez que arranqué medicina quería hacer fertilidad. Me gustaba mucho la genética, la biotecnología, y nunca había pensado en ser ginecólogo, cirujano, no se me ocurría por la cabeza hacer eso. Y empecé mi residencia en el Hospital de Clínicas y empecé a tomar el gustito ese por la cirugía un poco más compleja, y sentía que tenía cierta habilidad y cierta afinidad con ese tipo de pacientes también, porque además tenía un trato, yo no quería tratar con las pacientes de repente. Después me di cuenta que sí, por ahí tenía buen feedback y terminé la residencia
y me puse a hacer oncología ginecológica. Y me fui a Japón a hacer una especialización en cirugía avanzada, que era de endometriosis y de oncología. Ujú. Y la verdad que volví con la cabeza cambiada. O sea, recién ahí me di cuenta que es lo que yo quería hacer. O sea, cirugía oncológica y de alta complejidad endometriosis pelviana. Recién esto, ya cuando había terminado la residencia, incluso 3, 4 años más adelante. Así que a partir de ahí fue otra vez, me fui a Houston, hice una especialización en Houston en el MD Anderson, volví y seguí haciéndolo y trato de cada día ir perfeccionándome y haciendo reuniones y reuniéndome con la comisión directiva de la Sociedad de Endometriosis, o sea, todo en función de eso, pero la verdad que no era, a la pregunta inicial no era mi idea en absoluto de entrada, o sea, fue surgiendo, decantó, te diría. El destino lo No, fue no, llevando para que nosotras lo conozcamos y pueda atendernos no, tal cual, no fue nunca fue el interés de entrada, al contrario, o sea, odiaba la cirugía cuando empecé a estudiar y lo que era. Bueno, a veces quizás es mejor sorprenderse de esta manera y no decir yo quiero ser cirujano y después llegar y darse cuenta que realmente no era lo que uno quería, lo que uno pensaba para su futuro, que la vida lo sorprenda así, es grato y para nosotras también. Le digo que tiene muchas fans. Hay ¿Ah, muchas que sí? están poniendo de comentarios que soy fan de Goro, grande Goro, fui operada por Esa es Goro. ahí está, mi instrumentadora, mi prima y ¿quién más? Ahí escuché leí, porque yo también, como ustedes, ya de tanto escucharlas, escucho y leo al mismo tiempo, de Muy bien. Gonzalo Zapata. Gonzalo Zapata es un coloproctólogo excelente que está especializado en endometriosis. Ujú. Y lo pusieron ahí, lo leí, no quería dejar de leerlo. ¿Ves? Ahí Genial. está, mira, ahí está mi instrumentadora. Qué grande. Está bueno esto, ¿eh? Nunca había hecho un vivo con Instagram. Ah, o sea que es su Mucho, primera vez con mucho, Endohermanas es mi, Argentina. es mi debut y con sí, mucho Y- Zoom, mucho Cisco Web, un montón de plataformas, pero por Instagram no ah, había bueno, hecho pero nunca. acá somos dos, tiene toda la exclusividad, así que nadie le saca cámara. Me estoy divirtiendo, lo estoy pasando bien, ya está. Está bueno, Ah, está bueno, bueno. está bueno porque aparte le Bien. acercamos a las chicas todo este tema y todas estas dudas que van teniendo. El otro día hubo una chica que me preguntó, porque yo puse en mi historia que podían hacernos preguntas, cuando la endometriosis duele mucho, bastante, que no soportamos una ecografía transvaginal, eh, ¿se puede llegar a hacer algún tipo de sedación o tomar algún AINES, algún antiinflamatorio? ¿Cómo se puede Eh, llegar a resolver ese tema? La paciente que llega a hacerse una ecografía transvaginal, obviamente que ya tuvo dolor con la penetración o tuvo dolor antes de eso, o sea que ya tendría que estar medicada, ya tendría que haber llegado algún médico que le dé las pautas de cómo tratarlo. Eh, y esa paciente que tiene ese dolor, a veces para nosotros es la más fácil de tratar, porque estamos tocando donde duele. Claro, ¿Me entendés? O sea, sí, eso es bastante, o sea, porque para nosotros el examen físico es fundamental. O sea, si hay una paciente que tiene un dolor puntual o cuando le hacen la transvaginal, es que algún punto doloroso vaginal tiene y se sí. puede identificar. Entonces, eso sería para nosotros una ayuda, ¿no? Que le duela durante, ¿por qué? Porque ahí sí lo vamos a atacar directamente. Para nosotras no. Este, perdón que hable así, pero yo estoy hablando desde mi lado, ¿no? O sea, Sí, sí, yo lo en sé, lo pos de sé. ayudarla, pero estoy hablando desde mi lado. A veces es más difícil un dolor Claro. inespecífico que uno no puede encontrar dónde es, y que está a veces relacionado con la endometriosis, que uno puntual que sí duele en determinado punto. Ese es por ahí el más fácil de nosotros para tratar y es una pena que la paciente siga sufriendo por eso cuando lo podemos resolver a veces de forma sencilla. Claro, Pero claro, sí, eso está bueno. lo que habría que hacer es antiinflamatorios, ¿no? Antiinflamatorio no esteroides, sumado Claro. paracetamol, por ahí usar algún anticonceptivo, algún tipo de anticonceptivo distinto. Hay varias formas que nosotros tenemos para sacarle el dolor a esa paciente. Claro, eso que acaba de comentar está bueno porque muchas dicen que no soportan justamente
la ecografía transvaginal y tampoco soportan el espéculo, pero está bueno aclararlo porque el ecógrafo o el médico que las está tratando no les explica el tema ese de que está bueno poder evidenciar dónde está puntualmente el dolor. Eh, Mm, sí, sí, Me sí, gustó, totalmente. me gustó porque una piensa que no le importamos, porque pasamos por tantos médicos antes y por tanta violencia ginecológica que ya vamos con miedo. Totalmente. Sí, 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 sí. Sí, o sea, acá leo muchos comentarios que hablan del dolor durante las relaciones sexuales o el dolor muchas veces las pacientes que se soportaron, que sufrieron todos los dolores y que lo tomaron como, o se lo hicieron ver como algo normal, recién se dan cuenta de la endometriosis cuando no están buscando, cuando están buscando embarazo y se hacen la histerosalpingografía, por ejemplo. Otro procedimiento súper doloroso en pacientes con dolor. Las Exacto, adherencias que genera la endometriosis hace que la histerosalpingografía sea una tortura. exacto, Es una exacto. realidad. Sí, Es así. hay muchas pacientes que la hístero no les duele, en mi caso me dolió muchísimo y también había una pregunta que una chica decía que se empezaba con el tratamiento de fertilidad, pero primero tenía que hacerse la histerosalpingografía, pero ella sufre de mucho dolor y preguntaba si en ese caso podrían llegar a hacerse la sedada. La verdad, no sé si eso usted lo sabe, si se puede realizar de manera Se puede, sedada. se puede. Se puede realizar, no muchos lugares lo aceptan. Ujú, Yo creo que ahí, en ese caso, más que conseguir una sedación, el médico especialista en fertilidad que está solicitando ese estudio tiene que darse cuenta de que esta paciente tiene un foco de endometriosis bastante puntual, entonces directamente ofrecerle la laparoscopía para tratar ese punto doloroso, y en ese mismo momento le hace lo que se llama cromotubación, que para nosotros es mucho más diagnóstico que la histerosalpingografía incluso, que es ajá, inyectar en el mismo momento que la paciente está dormida y que nosotros hacemos la cirugía laparoscópica, inyectamos un contraste que se llama azul sí, patente o azul metileno, que lo que hace es, y vemos la salida a través de las trompas de claro. falopio La y podemos permeabilidad. incluso solucionar las adherencias que pueda llegar a tener esa trompa y que pueda generar ese dolor cuando uno le inyecta el líquido al útero y se distiende el útero porque el líquido no puede salir a través de las trompas, están cerradas, Claro, tapadas, adheridas, entonces eso es lo que genera el dolor, ¿no? claro, Entonces, cuando hay dolor, cuando uno la revisa, cuando uno tiene el espéculo, hay que pensar si realmente a esta paciente le vale la pena hacerle una histerosalpingografía o directamente la llevamos a quirófano para que no sufra. O sea, como te decía, la paciente de endometriosis es mucho más difícil a veces que la paciente que tiene un cáncer para tratar y para hablar y para todo, ¿no? O sea, es complicadísimo. aparte de que Hay que somos tener en la mujeres. cabeza un montón. Y son impredecibles, como mujeres y como pacientes que tienen endometriosis. Por las dos cosas. Tenemos todo, tenemos todo. Y bueno, pero si no la vida sería aburrida, Doc, ¿o no? Diga la verdad. Totalmente, totalmente. Ahí Somos preguntan, complicadas. ahí preguntan del dolor del varicocele. El varicocele genera una congestión pelviana. Mm, Esa congestión pelviana habitualmente se da por una disminución del flujo del retorno venoso hacia el corazón. Entonces se acumula sangre sí, en la salida de los ovarios. Ese retorno venoso que no puede volver a la sangre genera congestión y cada vez más alteraciones de las venas. Eso se llama varices. Entonces, esta congestión pelviana genera una reacción inflamatoria que da dolor. Sumado a la endometriosis, obviamente que si uno tiene varicocele y endometriosis, que pueden estar o no relacionadas, obviamente que el dolor es mucho mayor. Sí, sin claro. duda. ¿Por qué muchas de las pacientes con endometriosis quedamos con incontinencia? Eh, lo dejo para que lo explique usted, qué es lo que se debilita en todo el suelo pelviano. Eh, ¿A quién le preguntás? Porque yo no sé, la verdad que no tiene mucha explicación. Desde lo que es anatómico, fisiológico, no tiene mucha explicación. La incontinencia urina se da por una debilidad del piso de la pelvis. ujú, Esa debilidad muscular del piso de la pelvis tiene un factor hereditario muy importante. Más allá de que si uno tuvo embarazo, si el mismo peso del embarazo puede generar una dilatación en los canales normales, y eso puede favorecer que
la vejiga tienda a escaparse un poquito hacia abajo con el aumento de las presiones intraabdominales, como pueden ser un estornudo, la tos, Claro, la risa, el salto. Entonces, en esas circunstancias se escapa un poquito de pis porque falla la válvula de cierre que hay entre la uretra, que es el cañito que saca el pis de la vejiga, y la vejiga. Entonces, esa válvula falla, ¿sí? Por determinadas circunstancias, como pueden ser la debilidad de los tejidos. En general, la endometriosis lo que puede hacer es sacarle la elasticidad en una zona determinada que hace que o sea, la elasticidad normal se convierte en fibrosis. mm, Y esa fibrosis que no tiene elasticidad genera la alteración. Pero no es lo más común de encontrar. ¿Okay? La asociación de incontinencia urina en general va por otro lado, pero puede ser por esta situación de fibrosis del foquito de endometriosis justo en el lugar correcto donde genera esto. y ejercicios de suelo pelviano, ¿esto podría llegar a mejorarlo un poco? Anda súper bien, la verdad que anda súper bien. Hay unos kinesiólogas que están muy entrenadas Sí. en esta rehabilitación del piso pélvico. Ujú. Lamentablemente no hay muchos lugares que lo hagan bien. Estamos haciendo fuerza para que hayan varios lugares más. Sí, Eh, sería genial, sí. Nosotros estamos tratando de que en San Isidro se ubique uno, porque hay uno en Pilar, uno o dos en Capital, o sea, no hay un montón de lugares. Así que sí, se está también luchando para eso. Eh, Son los uroginecólogos los que más se ocupan de este tema, pero en conjunto estamos tratando de que esto se popularice más todavía. Sí, Porque es eso sería, otra enfermedad. La incontinencia de orina es otra cosa que es normal. claro, ¿Entendés? claro. Sí, 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 Entonces, sí. Normal entre dicen, comillas, no es está bien, normal que te haga feliz. está bien, está Hacete bien. pivot. Tenemos una chica que ya preguntó varias veces, dice que ella es jinete y que no la dejan montar por el sangrado. Es contraproducente cuando tenemos endometriosis, ¿no? El tema del impacto al montar. No Yo sé si te hacérsela diría a que, usted o al cuadro que está atrás. no, mira, te lo voy a contestar yo porque ese todavía no habla. Ah, bueno, Eh, el, La verdad que no es contraproducente. De bueno. hecho, puede mejorar el estímulo y puede mejorar la musculatura pelviana, el hecho del jinetear, ¿sí? Ah, El tema es que la endometriosis está muchas veces íntimamente relacionada a una enfermedad que se llama adenomiosis. sí, La adenomiosis es una enfermedad del músculo uterino que genera una falta en la retracción, falta en la contracción muscular. Son como glandulitas que se meten por el músculo. Eso genera una alteración en la contractilidad y hace que la paciente tenga menstruaciones muy abundantes, ¿ok? Pero son claro, dos entidades distintas, pero que a claro. veces vienen juntas, ¿ok? Entonces, si esta chica que preguntó tiene alteraciones o no la dejan jinetear por el tema o cabalgar por el tema de la menstruación abundante, que busque por el lado de la adenomiosis o alguna causa, miomas o algún mioma que esté ubicándose submucoso, o algo hormonal, pero no siempre le podemos echar la culpa de endometriosis de eso puntualmente. Está bien, perfecto. En este último tiempo, no digo desde que aparecimos nosotras, aunque lo sé, ah, no, mentira, se incrementaron las consultas por dolor pelviano, por endometriosis, se están creando un registro de pacientes que van por estos temas. Sí, nosotros justo antes o sea, todo el año pasado, vos lo sabes bien, estuvimos haciendo en el hospital de clínicas tratando de darle mucha importancia al tema de la paciente con endometriosis, Mm, y la pandemia medio que lo frenó un poquito sí, porque tuvimos que disminuir la circulación de pacientes y de médicos por todo el hospital de clínicas. sí, Eh, entonces, eso nos alteró bastante. Y ahora estamos empezando de vuelta a hacer atención a través de un teléfono, o sea que hacemos videoconsultas, ah, bien, para que la paciente se pueda comunicar y ahí estar, y otra vez empezamos a hacer el círculo de las pacientes con endometriosis. Las que podemos tratar, obviamente, ¿no? Las cirugías están bastante complicadas porque es como un embudo y es difícil que lleguemos a operarlas cuando hay un montón de prioridades de todas las especialidades del hospital, claro. neurocirugía, cirugía, eh,
oncología, ginecología, todo, cáncer de mama, hay un montón de patologías y entrar en un embudo entonces es difícil. Y sí, Pero lo que sí, se pasa está es que haciendo un... perdón, más allá de la pandemia del coronavirus, las enfermedades siguen existiendo, todo lo que usted está diciendo, y no dan tregua, y la endometriosis tampoco nos da tregua, y no tenemos dónde recurrir en caso de dolor extremo. Muchas chicas nos escriben preguntando dónde pueden dirigirse porque no hay lugar donde puedan ser atendidas. Y este dato de la atención virtual en el hospital de clínicas es genial. Después nos pasás el teléfono y nosotras lo tenemos para quien lo necesite, porque aparte estamos hablando de un hospital público nacional, que muchas preguntan porque no tienen obra social o su obra social no tiene especialistas, entonces pueden dirigirse al hospital de clínicas. Eh, nos Sí, el queda, número de teléfono, te sí, paso el número de teléfono para que ya lo tengas, 5950-8853. 8853, Ese es perfecto. el directo de ginecología de Ujú, la parte de lo que es cirugía laparoscópica y patología, de patologías como estas crónicas, ¿no? Eh, Ahí la van a atender, van a plantear su problema, le van a tomar los datos y después lo más probable es que se comunique a algún médico, que muy sí. probablemente sea la doctora Warner, que es la doctora Agustina Warner, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es el número La verdad para que eso está llamar más directamente. bien, bien, eso está buenísimo porque nos da también un aliento para decir, bueno, podemos, podemos consultar. Ya nos va quedando poquito tiempo, pero una pregunta que no quiero dejar pasar, que ya se me fue para arriba, era ¿por qué tanto dolor en las relaciones sexuales y cómo se puede solucionar ese tema si con hormonas y antiinflamatorios eh, no se puede? Porque el amor no tiene que doler y en muchos casos nos está doliendo. Sí, primero si el dolor con las relaciones sexuales puede ser por un montón de situaciones y hay que empezar a descartar, ¿no? Que haya algún problema hormonal con falta de lubricación, o que sea en una posición determinada. A veces no duele en la mayoría de las veces, pero en una posición determinada que sí duele. Ujú. Eh, Siempre que uno piensa en endometriosis, primero hace un tratamiento con analgesia, que puede ser diclofenac, o asociarlo con un paracetamol, o pasar a morfina o algún opioide, y pensar en algún anticonceptivo. Pero esto, bueno, yo estoy así dando como generalidades, ¿no? Sí, Tendría que sí, sí. ver el caso puntual de esta paciente y esto lo tendría que ver su ginecólogo. Una vez que los anticonceptivos vemos que por ahí no tienen acción, podemos pensar en un dispositivo intrauterino como el famoso Mirena, que tiene Sí. liberación prolongada de levonorgestrel. Ujú. Y como decíamos hace un ratito, si el dolor es muy puntual, ¿no? Y el ginecólogo puede identificar ese punto doloroso, y ahí la laparoscopía nos puede ayudar mucho para liberar ese foco de endometriosis, que es el que está causando el dolor. O sea, esa adherencia causada por la reacción inflamatoria Claro. que hace el organismo para atacar ese foquito. O sea que es todo el mismo organismo es el que está generando, ¿no? Esa adherencia de la endometriosis. Así que antiinflamatorios, anticonceptivos y cirugía. Son los tres mecanismos que tenemos para atacar ese dolor de las relaciones sexuales. La mayoría de las veces se puede resolver. Bien, ya estamos casi cerrando. ¿Algo que quiera remarcar, que se nos haya escapado en alguna pregunta, que considere importante que sepamos? No, no, sos muy buena entrevistadora, me contaste todo lo que tenían que saber. Yo estuve leyendo las preguntas y me parece que no quedó nada, ¿no? Por alguna por ahí se nos pasa, pero Sí, no ahí importa, tiene, después, hay, sí, hay un punto, a ver, un punto importante que no quiero olvidarme. En un momento tuvimos a disposición el acetato glucristal, que en algunas pacientes se usó como tratamiento para el dolor de la endometriosis. La verdad que nos había dado muchísimo resultado. Era una medicación que se usaba mensual, y después se usaba 3 meses y después se ajá, suspendía. La verdad que algunas de las chicas por ahí que nos están escuchando lo usaron, pero
pero bueno, lamentablemente no la tenemos más disponible por un tema hepático, se suspendió Claro. por disposición de la ANMAT, así Ujú. que es una medicación que hoy no, la que la está usando, por favor que la suspenda, ¿sí? Porque Bien, no está aprobada genial. por la ANMAT ni por las sociedades científicas. Bien, genial, genial esa aclaración. Y el tema, última pregunta de mi parte, el uso de antioxidantes y antiinflamatorios como ser, bueno, ahora último salió el Acidac Endo, que a muchas nos está resultando realmente. No sé si ustedes Mm. lo recomiendan, lo escucharon nombrar. Sí, lo escuché nombrar, lo uso en algunas pacientes. Bien, A mí no me gusta cada cosa que aparece en las farmacéuticas usarlo. Siempre quiero tener una evidencia científica, pero realmente no estoy en contra de lo que funciona. Así que si les hace bien, que lo tomen, ¿sí? Pero no tengo mucha experiencia yo ni evidencia científica que avale el uso. Los antioxidantes empiezan a utilizarse ya como medio de rescate, ¿no? La paciente bien, que no puede conseguir embarazo, antioxidante. La paciente que no responde, vamos a darle antioxidante. ¿Ok? O sea, es una medicina alternativa, pero claro. si hace bien, vamos para adelante, está perfecto. Sí, sí, es como todo tratamiento y cada organismo va a responder según las necesidades que tenga su cuerpo. Exacto, Así que, exacto. bueno, Doc, la verdad que le agradecemos estar trabajando junto a nosotras y bueno, recibir cada mensaje que le mando con la mejor onda y contestarme siempre y estar ahí asesorándonos y pasándonos la info y esta hora que nos dedicó, la verdad que es valiosa, teniendo que votar para la SAE. Realmente muchas gracias, calculo que todas están eternamente agradecidas. Y bueno, todas a disposición, somos muchos grupos de mujeres autoconvocadas a lo largo de todo el país y estamos para trabajar por las que somos y por las que vendrán, que siempre pensamos y decimos que sean las menos y que sean diagnosticadas a tiempo. Te hago una preguntita a vos que sos experta en redes sociales. ¿Cómo bloqueo a alguien en WhatsApp? ¿Me decís? Así, ¿Qué me va a bloquear a mí? No, por favor. Esto no se lo voy a decir. listo. Un placer. Bueno, muchas gracias, Doc. Nos estamos viendo. Gracias por todo, en serio. Dale, Chao. chao. Gracias. Listo. Gracias a todos.